Phil Collins nació el 30 de enero. Que más tarde sería central, tocar musicalmente, como si cada golpe fuera parte de una
tipo de carácter que, llegado el momento, podría sostener una crisis. Porque la crisis llegaría. Y cuando llegara, la historia de Collins dejaría de ser la de un músico excelente dentro de una banda prometedora, para convertirse en la historia improbable de un baterista que, por necesidad y por capacidad, terminaría transformándose en la voz de una era. Si los primeros años de Phil Collins en Genesis fueron una escuela de lenguaje musical, aprender cómo respiran las formas largas, cómo se construye tensión y cómo una banda se vuelve precisa a fuerza de carretera, la mitad de los años 70 se convirtió en una escuela distinta y mucho más cruel, cómo se sostiene una identidad colectiva cuando el público asocia esa identidad con un solo rostro. La salida de Peter Gabriel no fue solo un cambio de alineación, fue una amenaza existencial. Genesis había desarrollado una reputación fuerte en el circuito progresivo y Gabriel era parte del símbolo. La pregunta, entonces,
En The Argonaut se volvió el emblema. No solo por su atmósfera oscura y su tensión acumulada, sino por la manera en que la batería aparece como un golpe emocional. La famosa entrada de la batería funciona como un quiebre, lo que estaba contenido se rompe, lo reprimido encuentra una salida. Ahí se ve el Collins completo, el baterista que entiende el poder del silencio y el productor que sabe cuando un impacto debe esperar para ser inevitable. Un artista omnipresente, génesis y solista a la vez. Lo que convirtió su historia en algo excepcional no fue solo el éxito solista, sino la simultaneidad. Collins no abandonó Genesis para ser solista, durante buena parte de los 80, operó como dos motores en paralelo, su carrera individual crecía mientras Genesis también alcanzaba una popularidad masiva. Esa doble presencia lo volvió ubicuo. En radio, en televisión, en giras, su voz aparecía por todas partes. La ubicuidad tiene un precio. Te convierte en símbolo. Y cuando te conviertes en símbolo, dejas de ser evaluado solo como músico, te evalúan como fenómeno. Parte del público se cansa, parte de la crítica endurece el juicio, parte de la industria quiere repetir la fórmula una y otra vez. En ese contexto, la disciplina de Collins se volvió su mayor arma y su mayor riesgo, podía con todo, hasta que el cuerpo y la vida personal empezaran a pedir cuentas. Live Aid, el mito del mismo día, dos continentes. En 1985, la Dead consolidó una imagen muy ochentera de Collins, el músico que está en todas partes, el que acepta el desafío imposible, el que se mueve como si el mundo fuera un solo escenario. Su participación en los conciertos, con el relato ampliamente conocido de actuar tanto en Londres como en Filadelfia, alimentó la leyenda de un artista incansable, casi imparable. Más allá del mito, el momento es simbólico, representa la escala global del pop de los 80 y la manera en que Collins encarnó esa escala. También muestra algo de su psicología artística, la creencia de que, si algo importa, hay que estar, hay que dar la cara, hay que tocar. Actuación y expansión de identidad. Durante los 80, Collins también regresó a la actuación en distintos formatos. No era una ruptura con la música, sino una extensión de su perfil performativo. Su historia siempre fue la de alguien que entiende el escenario como un lugar de oficio, no solo de inspiración. Cambiar de medio no era un capricho, era una manera de respirar, de desplazarse, de no quedar encerrado en un solo traje. El costo personal debajo de los himnos. Mientras el público recibía canciones que se volvieron parte de la vida cotidiana, baladas, himnos de ruptura, temas de radio, su vida personal atravesaba tensiones. La fama masiva funciona como un amplificador, amplifica virtudes y también amplifica errores. Collins escribió desde ahí, desde la contradicción, desde la culpa, desde el deseo de ser entendido. Y eso explica por qué sus baladas podían sonar tan directas, no pretendían ser elegantes, pretendían ser verdaderas. A fines de los 80, Collins había conseguido una posición rarísima, dominar como solista y dominar como miembro central de Genesis. Pero ese dominio no podía ser infinito. El cambio cultural venía, la vida personal empujaba, y el cuerpo, sobre todo el cuerpo de un baterista, empezaba a registrar décadas de intensidad. Los años 90 comenzaron con una ilusión típica de toda época de dominio, la sensación de que lo que fue gigante seguirá siéndolo, casi. Por inercia. Pero la cultura popular raras veces concede estabilidad. Cambian los estilos, cambian los formatos de consumo, cambian los héroes generacionales y cambian los criterios con los que se juzga el pasado. Para Phil Collins, esta etapa no fue solo la de seguir siendo exitoso, fue, sobre todo, la de negociar con el propio legado mientras el mundo musical se reorganizaba a su alrededor. Si los 80 habían sido su década de expansión, dos carreras a la vez, una presencia constante, el trabajo como impulso vital, los años siguientes fueron más complejos, años de reubicación, de decisiones dolorosas, de nuevas vías creativas y, más tarde, de una realidad física que empezó a condicionar lo que antes parecía ilimitado.
músicos. Esa conexión tuvo un efecto doble. Por un lado, reafirmó su capacidad como compositor melódico y narrador emocional, por otro, reubicó su voz como algo atemporal para parte del público. Collins dejó de ser solo el artista de cierta era para convertirse en una voz ligada a recuerdos personales más amplios. El libro, escribir la historia en primera persona. Con el paso del tiempo, una figura pública corre el riesgo de que su vida sea contada por otros, periodistas, críticos, fans, detractores, titulares. Publicar una autobiografía es reclamar el derecho a ordenar el relato desde adentro, aunque sea una versión inevitablemente subjetiva. En 2016, con su libro Not Dead Yet, Collins propuso precisamente eso, un relato con tono propio, con ironía, con defensas y con confesiones. El título funciona como un gesto, humor negro y desafío, como si respondiera a la tendencia cultural de archivar a los artistas en vida. Pero también sugiere algo más íntimo, la idea de que la vida creativa tiene múltiples capítulos y que el final no se decide solo por el mercado, sino por la voluntad y, eventualmente, por la salud. Salud, cuando el cuerpo condiciona al músico. La última parte de la historia de Collins no puede contarse sin hablar de sus problemas de salud y de cómo estos afectaron su capacidad de tocar. Para alguien que comenzó siendo baterista y que entendía la batería como identidad, enfrentar limitaciones físicas no es un simple problema laboral, es una crisis de lenguaje. Es como perder acceso a una parte de la propia voz. La percepción pública suele dividirse entre compasión y negación. Muchos fans quieren recordar al artista en su pico, como si el tiempo no pasara. Pero el tiempo pasa, y en el caso de un baterista pasa de manera especialmente visible, la coordinación, la fuerza, la postura, el dolor, todo se vuelve parte del escenario. La figura que antes parecía incansable se ve obligada a escoger qué puede hacer, qué ya no, y cómo presentarse ante un público que proyecta sobre él décadas de energía. En entrevistas y apariciones de los últimos años se hizo evidente que Collins debía adaptar su vida artística a esas limitaciones. Esto cambió el modo en que el público lo ve, pero también completa el retrato. El hombre que trabajó sin descanso en los 80 y 90 terminó enfrentando el costo físico de una vida de rendimiento. Ese arco no es moralista, es real. Legado, más allá del juicio de moda. La valoración de Collins siempre ha sido intensa y, a veces, polarizada. La popularidad masiva genera rechazo en ciertos círculos y la saturación cultural puede cansar incluso a quienes aman la música. Pero cuando se mira su legado con perspectiva, aparecen varias capas difíciles de negar. Como baterista, ayudó a definir un equilibrio raro entre potencia y musicalidad, entre precisión y narrativa rítmica.